Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, una review, no sé cómo llamarlo, de lo que estás viendo en pantalla. Y bueno, tal vez te preguntarás qué es lo que te estoy mostrando en pantalla, ¿no? O tal vez tengas uno y no sabes cómo funciona, o si vas a comprar uno y no sabes si sí o si no. Pues bueno, básicamente este es un adaptador, un convertidor de lo que es cable USB tipo C, como lo que tenemos aquí en pantalla. Disculpen la calidad de la cámara, pero bueno, es lo que tenemos ahorita. Y aquí por la parte de arriba tenemos un puerto USB-C, un puerto HDMI y un puerto USB 3.0 a lo que se da a notar aquí. Pero bueno, ¿para qué lo puedes utilizar? Pues bueno, es un gadget, un accesorio, algo de muchísima utilidad, o al menos a mi parecer creo que es de muchísima utilidad al tener este tipo de tres puertos que tenemos aquí, ¿no? De primera instancia, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues bueno, mira, aquí tengo mi celular y mi tableta. Las cuales pues tienen una entrada tipo C. Hay otros que tienen una entrada micro USB. Es recomendable pues comprar la entrada que tenga tu dispositivo. Pero por ejemplo, mira, lo conecto aquí en su entrada tipo C. Dejamos la tableta aquí. Y por el puerto USB-C, bueno, a ver, la voy a dejar aquí acostada para que no se vea lo de la cámara. Podemos conectar lo que es un ratón, un mouse, una memoria USB, casi cualquier cosa USB la podemos conectar para hacer uso aquí. Mira, aquí vemos que ya encendió. En la pantalla ya encendió e incluso se ve el mouse. Mira, aquí está. Y lo puedo yo mover. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Lo puedo yo mover. Aquí está el mouse. Yo lo muevo izquierda, derecha, etcétera. E inclusive podemos interactuar. Déjenme bajo esto así. Es que no sé muy bien utilizarla con lo que es el mouse, ¿no? Pero ahí está, mira. Ponemos lo que es el patrón. Yo sin tocar la pantalla, simplemente con el mouse. Y ya tenemos acceso a lo que es la tableta. Podemos meternos a programas de dibujo, de diseño, etcétera. Y inclusivamente con en caso de que no tengamos suficiente carga, podemos ponerlo a cargar con la entrada tipo C, que sería pues básicamente como si lo conectáramos aquí, ¿no? Pero haciendo uso de lo que es un mouse, podemos conectar un teclado, podemos conectar lo que es un hub o un multipuerto USB para pues conectar el mouse, conectar el teclado y pues trabajar con el teclado, con el mouse en tu tableta, en tu teléfono inclusive, porque esto no solamente es con las tabletas. Mira, déjame te muestro, aquí lo ponemos. Pero cabe mencionar que esto no es disponible o no está disponible o no es compatible con todos los teléfonos o todas las tabletas, ¿no? Mira, aquí vemos que ya encendió e inclusive ya dio señal el teléfono. Simplemente, a ver, déjenme, aquí encuentro el mouse, le subo un poquito el brillo para que vean. Aquí tenemos el ratoncito del mouse que yo lo muevo. Subimos esto, ponemos lo que es el patrón. A ver si llego porque esta cosa no agarra muy bien, que digamos, la mesa. Mira, ahí tenemos acceso a mis notas. Y aquí tenemos acceso a la pantalla, podemos deslizar, etcétera. Y con solamente este adaptador, ¿no? Pero bueno, te recuerdo, esta tecnología no está disponible con todos los teléfonos o todas las tabletas. ¿Quieres saber si es compatible? Hay una aplicación en la Google Play Store que se llama OTG Detector o OTG Activation, algo así por el estilo. Tú le pones OTG y Verification o verificación y OTG Checker, chequeo de OTG, y si ahí te aparece que tu dispositivo es compatible con la tecnología OTG, que es esto básicamente, entonces este dispositivo sí te podría funcionar. Te digo, podemos conectar lo que son inclusive memorias USB como las que tengo yo aquí en mano. Esta es una memoria USB, aquí tengo otras dos. Inclusive aquí tengo un adaptador como estos, pero nada más es sencillo, mira. Viene de puerto USB tipo C a USB para tipo 3.0. Aquí lo podemos conectar. Es exactamente lo mismo que pero pues este trae sus funcionalidades extra, ¿no? También aquí tengo lo que es un disco duro o una unidad de almacenamiento de estado sólido, la cual podemos conectar y tener acceso a los archivos en nuestra tableta, en nuestro teléfono, donde lo conectemos. Aquí lo conectamos, vemos que aquí ya encendió, mira, aquí se ve una lucecita azul y podremos tener acceso a los archivos, a los ficheros, bajando la barra. Déjenme le subo un poquito más el brillo para que se vea. Y aquí vemos que tenemos la unidad, mira, unidad USB de ADATA SU. Podemos entrar, ver los archivos aquí solo una vez y podemos ver todos los archivos que yo tengo en mi disco duro. En mi disco duro pues tengo fotografías, archivos, etcétera, y aquí los podemos pues ver. También inclusive si podemos meter películas, etcétera, ahí lo podemos ver. Algo que no me gustó o que no sé si sea solamente en cuestión a mi teléfono o mi tableta es de que la opción o
la funcionalidad con lo que es el HDMI no funciona. No sé si esto sea porque mis dispositivos son un poco antiguos o cosas así, pero la funcionalidad HDMI no la detecta. Bueno, la detecta, pero no proyecta el contenido en la pantalla. Lo he intentado con monitores, con pantallas, con televisiones, etcétera, pero no me deja mandar el contenido. No sé si sea pues cuestión del modelo o cosas así, pero eso no me funcionó. Lo demás sí, la entrada USB tipo C para cargar el dispositivo o conectar otro tipo de adaptadores sí me funciona, el puerto USB pues sí me funciona, el HDMI te digo que sí funciona, pero no manda la imagen a la pantalla. Y bueno, pues este es un adaptador bastante completo para lo que pues podemos conseguir en internet, el cual sí te recomendaría pues comprarlo, ¿no? En caso de que pues busques algún adaptador como estos. Si no, pues mira, aquí hay uno que te digo, este es más pequeño, tiene la misma funcionalidad, solamente que nada más tiene el puerto USB tipo C. Bueno, USB tipo C aquí y el USB aquí hembra para conectar alguna memoria, algún disco duro, un teclado, un mouse y bueno, pues estamos limitados a solamente un puerto. Pero bueno, creo que eso es todo en cuestión de este video. Espero que el video te haya gustado para tomar una edición, etcétera. Nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.